Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desnudando el Alma. El día de hoy traigo un tema que para mí es súper cool porque me cuesta mucho trabajo y necesito trabajar en ello, pero traigo aquí a una especialista, es Andrea Escartín. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias, Vale. ¿Y tú? Qué bueno, bien, gracias también. Cuéntanos un poquito de lo que haces, preséntate un poquito. Perfecto, pues muchas gracias primero que nada por invitarme y gracias a todos los que están escuchando. Me presento, soy Andrea Herrera, soy licenciada en psicología por la Universidad Anáhuac Mayab y actualmente pues doy terapia, soy psicoterapeuta y las doy tanto presenciales como online y me especializo más en individual, de pareja y familiar. Ok, súper padre. Venimos a hablar un poquito de comunicación asertiva. ¿Nos puedes contar qué es esto, Andrea, por favor? Claro que sí. Pues bueno, la comunicación asertiva que para mí es tan necesaria y cada vez conforme ha pasado el tiempo se le ha dado como más visibilidad a este tema por la importancia precisamente que tiene. Es como esta capacidad que tenemos las personas de comunicar nuestros sentimientos, nuestras ideas y opiniones de una manera correcta. ¿Qué pasa? Que no sabemos transmitir todo esto de manera correcta, entonces al hacerlo de la otra forma o de una forma más agresiva, pues puede generar conflictos con las personas de nuestro alrededor. Entonces, precisamente es eso lo que nosotros queremos evitar y por eso, bueno, es un tema súper interesante. Sí, fíjate que justo mi novio me hace mucha burla porque soy comunicóloga, estoy estudiando comunicación y soy una persona súper tímida y para el momento de expresar lo que siento y así me trabo, como que me cuesta mucho analizarme y decir las cosas, me voy por acá y luego por allá y entonces ya nunca encuentro por el camino por el que me tengo que ir para que las cosas sean claras, ¿no? Entonces creo Justo. que sí es algo que se tiene como que trabajar muchísimo, ¿no? Así es. Sí, es algo que conforme las personas van adquiriendo esta madurez, pues es importante buscarlas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como incluso intrapersonal. ¿Cómo me Ok. comunico conmigo? ¿No? A veces podemos ser muy groseros con nosotros y somos muy amables para los demás, pero con nosotros tendemos a ser más duros, más exigentes. Entonces es importante no solamente para la relación interpersonal, sino intrapersonal. Y bueno, como te comentaba, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones laborales, todo esto nos va a ayudar y nos va a dar esta competencia para nosotros desarrollarnos de una manera pues ideal, ¿no? En todos estos ámbitos. Oye, y está súper interesante esta parte de que también es intrapersonal, porque yo justo pensaba, comunicación asertiva, pues son para las relaciones interpersonales, para poder tener una buena comunicación con las personas que te rodean, pero esa parte de que es intrapersonal se me hace bien interesante porque justo, y te iba a preguntar si la manera en la que nos hablamos, pues también cuenta, ¿no? Como esta parte, y dices que sí, entonces es algo que entonces nos sirve también para nosotros mismos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con, supongo que la autoestima entonces. Exactamente. Pues sí, o sea, al final de cuentas es esta parte de cómo nosotros, es que es un todo, siento yo, ¿no? Es la comunicación asertiva, pero tiene que ver también, como tú dices, el autoestima, ¿no? El autovalor, esta parte de la inteligencia emocional, que podemos tocarlo más adelante, pero justo como que en esta parte de cómo nos tratamos a nosotros, y yo lo mencionaba, ¿no? En mi Instagram, que tendemos a fijar límites hacia los demás, ¿no? ¿Qué cosas yo no permito que el otro me diga para que no me lastime? Pero nosotros nos hablamos mucho peor en muchas ocasiones. O sea, puede ser que algo dependiendo la situación a la que nos enfrentamos, pero por ejemplo, en una situación en donde nos enfrentamos al fracaso, ¿cómo me hablo a mí cuando yo me equivoco? ¿No? Cuando no me salen las cosas. Soy capaz de decirme, no te preocupes, vuélvelo a intentar y te va a salir bien en algún momento, ¿no? Como yo se lo diría a un amigo querido, o sea, yo no le diría, eres pésimo, no eres talentoso, nunca te va a salir bien, ¿no? Como a veces podemos decirnos a nosotros, que jamás nos
que para qué lo intentaste desde el principio si te iba a salir mal y tú ya sabías que te iba a salir mal. Como que todos estos aspectos, o en cuanto bueno, cómo nos ve el otro, ¿no? Que podemos decir, nos criticamos a veces nosotros nuestras inseguridades e imperfecciones, ¿no? Entre comillas, y somos muy duros de cosas que incluso tal vez la otra persona ni siquiera se le ha pasado por la mente. Nosotras, más como mujeres, podemos tender a, claro, ya se fijó en mi celulitis, ya se fijó que estoy bien, no sé, que traigo llantitas, y probablemente la persona ni siquiera está pensando en eso, pero entonces por eso digo, es muy importante como que tener esta conciencia de cómo me hablo yo y obviamente cómo le hablo a los demás, ¿no? Oye, y qué fuerte porque nunca nos enseñan eso, ¿no? O sea, nunca nos enseñan como que, oye, te tienes que hablar bien y tienes que respetarte y tienes que, o sea, no ser grosero contigo mismo, ¿no? O sea, es algo que hemos aprendido y siento que últimamente se habla más sobre el tema en redes sociales que nos ayuda muchísimo, pero pues antes las cosas no eran así y no crecimos aprendiendo esas cosas, ¿no? Y es súper, súper fuerte porque creo que todos aprendemos incluso a cómo tratarnos mal, ¿no? O sea, vamos aprendiendo y a veces hasta nos acostumbramos a eso, ¿no? Entonces, es algo que vamos desarrollando con el tiempo y cómo podemos mejorar ese desarrollo de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Pues yo creo que yo siempre he dicho, ¿no? Que de la conciencia viene el cambio. Yo creo que si estos pensamientos, porque por eso somos tan permisivos, ¿no? Porque son pensamientos y son pensamientos a veces automáticos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el saber que son automáticos nos hace a nosotros conscientes de pararnos 2 segundos, detenernos y ver cómo me estoy tratando ante cierta situación y si estoy siendo justo o justa, ¿no? Entonces, en este aspecto de yo saber que yo me tengo que tratar bien, porque al ser pensamientos, si yo hablara en voz alta lo que yo pienso de mí, la gente se sacaría de onda, ¿no? De Ujú. decir, oye, no, no seas así contigo. Y me lo han dicho, o sea, y lo digo desde la experiencia de decirme, es que te tienes que ver al espejo y recordarte cuánto vales y decirte que eres valiosa, que tu valor y tu dignidad no tienen nada que ver con lo exitoso que pueda ser, ¿no? Porque además, ¿quién es el éxito? Digo, ¿qué es el éxito, no? O sea, ¿quién te dice qué es el éxito? Para cada quien puede ser diferentes cosas. Entonces, como que ver que es subjetivo en ese aspecto, ¿no? Y que nosotros sí tenemos que ser conscientes para al darnos cuenta de cómo nos tratamos y cómo somos duros, poder cambiar esta comunicación. Y así mismo va a funcionar para con los demás, ¿no? Y es esta parte justo lo que te mencionaba de la inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque esta competencia nos enseña lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que siento? Primero, entenderlo, ¿no? Ponerle un nombre. Me siento molesto, me siento avergonzado, me siento culpable. Muchas personas no saben lo que sienten, como que traen aquí su bola, ¿no? De Eso te iba a emociones. decir, a veces no sabemos lo que sentimos, ¿cómo podemos empezar a reconocer estos sentimientos? Precisamente es esto de hacer una pausa en las situaciones que nos pasen, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el trabajo y llega mi jefe a gritarme porque hizo un trabajo que no le gustó, Ujú. en vez de reaccionar de inmediato con molestia, con ira, me detengo 2 segundos y veo qué me está tratando de enseñar esta situación. Porque toda emoción me está enseñando algo, siempre. ¿Y qué tendemos a hacer como personas? Reprimirlas. Entonces yo creo que ese es un error, ¿no? Reprimir lo que siento y entonces no me doy la oportunidad de sentirlo y no me doy la oportunidad de ponerle una etiqueta, ponerle un nombre. Entonces justamente es eso, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Llegó hoy mi jefe, me gritó, pero me di cuenta que sí me equivoqué. Me di cuenta que lo que me dijo no fue personal, ¿no? No fue personal, no fue en contra mía, sino fue una llamada de atención. Me sentí molesta, me sentí avergonzada porque tal vez no lo hizo de la mejor manera, lo dijo en frente de otras personas. Sin embargo, reconozco mi error y lo voy a arreglar.
¿no? Y entonces esta parte de entender las situaciones, pero ¿qué pasa? Al no entenderlas, reaccionamos por mero impulso. Entonces es acción-reacción. ¿Qué me dice mi emoción? En vez de pensar qué me está diciendo la situación, la emoción es quien me controla. Yo no la controlo a ella, ¿no? Entonces esta parte de como que estamos muy acostumbrados a hacer así, ¿no? El estímulo y la respuesta, el estímulo y la respuesta. Y nunca nos sentamos 2 segundos a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdaderamente me estoy dejando guiar por mis impulsos o yo soy dueño de ellos, ¿no? Wow, qué interesante. Fíjate que yo soy la persona más sensible del mundo, ¿no? Entonces todo lo siento demasiado, sobre todo lo que es la tristeza y la felicidad, exploto y exploto, ¿no? Por ejemplo, una vez me dijeron, tuve una entrevista para un trabajo y yo estaba emocionadísima porque era un puesto que me encantaba y yo feliz y así, mi mamá era como, cálmate, o sea, ni siquiera sabes nada y tú ya estás súper emocionada, pero yo soy de que, no sé, es demasiada euforia, ¿no? Y al final ni me quedé en el trabajo y yo ese día, o sea, el día que tuve la entrevista yo súper feliz, ¿no? Y entonces después de, como no me quedé en el trabajo, mi tristeza viene súper cañón cuando no me estreso, ¿no? Entonces como que, digo, no me quedo. Entonces como que he aprendido a controlar mis emociones y decir, oye, o sea, sí está bien que te sientas feliz, que te haya ido bien en la entrevista, pero pues también espérate a ver qué pasa, ¿no? O sea, no explotar de emoción injusto, no dejar que mis emociones me dominen a mí misma, que me cuesta muchísimo trabajo y te digo, lo trabajo todo el tiempo, pero sí es algo que tengo que trabajar. Y ahorita dijiste mucho, digo, ahorita dijiste y me llamó mucho la atención la palabra de que te da vergüenza, ¿no? Siento que casi siempre queremos decir que nos da tristeza o enojo o felicidad, pero dejamos de lado otras emociones, ¿no? O sea, la vergüenza creo que a mí me llamó la atención porque nunca, como que nunca me había relacionado a sentir eso y justo cuando hago algo mal, yo siento mucha culpa. Y ahorita que dijiste vergüenza, yo dije, es que yo siento justo eso, siento mucha vergüenza y por eso me da ansiedad y por eso siento que de repente todo el mundo me ve porque me da esta vergüenza de equivocarme. Y qué padre que lo dijeras porque yo lo acabo de reconocer en mí y está súper importante eso, ¿no? Como también aprender las emociones que están pasando y que no solo existen en las tres básicas que conocemos, ¿no? Exactamente. Sí, justo. Y reconocer que, bueno, la emoción, a diferencia del sentimiento, es la reacción inmediata, es inconsciente. El sentimiento es algo mucho más consciente, procesado. Por eso dicen el sentimiento, por ejemplo, el amor es un sentimiento. ¿Por qué? Porque es consciente, porque es voluntario, porque puede que estés lleno de defectos, entre comillas, que yo prefiero decirles áreas de oportunidad, ¿no? Puede que estés lleno de áreas de oportunidad, sin embargo, te amo a pesar de o con todo y ellas, ¿no? Entonces, como que entender esta diferencia y justo como dices, como que eh, hay mucha variedad en las emociones y como que no estamos tan acostumbrados a justo decir, es que me siento avergonzado y la vergüenza me lleva a enojarme, ¿no? O la vergüenza me lleva a estar triste. Por ejemplo, psicológicamente las mujeres tendemos a ser más sentimentales y podemos expresar mejor por la comunicación verbal todos estos sentimientos, lo que nos está pasando y todo, mientras que para el hombre es más complicado, también por temas culturales, pero tienden más a la ira. Ok. Ellos al sentirse tristes lo manifiestan en enojo, porque es la manera en la que su emoción sale, como si fuera una olla express. Entonces, al entender esto, puedo decir, es que no está enojado, no estoy enojado, estoy triste. ¿Y cómo lo estoy manifestando? Entonces, de ahí viene el cambio justo. Y saber que si bien sí hay emociones positivas y negativas, porque así es el nombre, no significa que sean negativas per se. O sea, toda emoción te sirve de algo, la tristeza la tienes que vivir. Es así, es parte de ser humano, es parte de la vida. Y tú, para entender la felicidad y valorarla, tienes que haber vivido la tristeza, ¿no? Entonces es darle todo su espacio y su tiempo a cada emoción, porque es válida, porque me va a enseñar algo y porque yo no soy menos por sentirme triste, ni menos hombre, ni más débil, ni, ¿no?
simplemente estoy vulnerable en este momento y bueno, yo lo expreso así. Y justamente a eso va la comunicación asertiva. Por eso te digo que va ligado a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al entender mis emociones, en la inteligencia emocional puedo transmitirlas al otro en la comunicación asertiva. Entonces van de la mano, porque si no las entiendo, ¿cómo las comunico? No puedo. Primero tengo que decir, esta situación me hizo enojar. ¿Por qué? Ah, bueno, por esto me sentí menos, me sentí ignorado, sentí que no era una prioridad en tu vida. Ah, bueno, entonces eso te hizo sentir, ¿cómo lo corrijo? Y entonces se encuentran soluciones. Oye, ahorita dijiste lo de las emociones positivas y negativas. Yo hablaba, la hermana de mi novio es psicóloga, ¿no? Entonces como que siempre acudimos a ella cualquier cosa, es como, a ver, vamos a preguntarle, porque los dos nos encanta la psicología, entonces nos acercamos mucho a ella. Y yo le decía a mi novio que yo sentía que las emociones, o sea, las emociones solo eran emociones, no eran ni positivas ni negativas, ¿no? Y ella nos dijo, es que sí existen las positivas y las negativas, ¿no? Entonces ahorita lo dijiste y entonces como que ya me quedó más claro, más bien es como o sea, sí hay positivas y negativas, pero hay que aprenderlas a ver como parte de, ¿no? No porque sean negativas significa que están mal sentirlas. Y creo que eso es como importante resaltarlo, ¿no? Y entonces cuando yo Exactamente. reconozco mi emoción y lo quiero expresar a otra persona, ¿cuál crees que tú serían como los pasos para poder empezar a decirlo? Por ejemplo, en cuanto a los pasos de una comunicación asertiva en una relación, eh, entender justo como te comentaba, cómo me hizo sentir esta situación para entender la totalidad de cómo me siento, si me sentí traicionado, si me sentí ignorado, todo esto, eh, si sentí molestia o me sentí irrelevante, etcétera, ¿no? ¿Por qué me hizo sentir de esta forma? ¿Cuál fue la razón? ¿No? Y yo decirlo también, o sea, me hiciste sentir así por esto. Me hiciste sentir ignorada porque el tiempo que estuvimos en el restaurante estabas en tu teléfono, ¿no? Y de ahí, ¿qué solución le vamos a dar? Ok, me hiciste sentir ignorada, irrelevante, que no era tu prioridad, porque todo el tiempo que estuvimos en nuestra salida estuviste en el teléfono. Te pido de favor que la próxima vez que salgamos toques tu teléfono lo menos posible o que si es una emergencia solicites que te marquen. Entonces ahí ya dije lo que me molestaba, por qué y cómo vamos a solucionarlo. Porque luego, ¿qué pasa? Decimos que nos enoja, pero no proponemos nada. Yo soy. Exactamente. Entonces es como, ok, la otra persona puede decir, ok, te molestó, ya sabes, y entonces a veces entramos en ese círculo de nunca acabar, porque es un me molesta, te molesta, me molesta, te molesta, pero no encontramos ningún punto medio para poner una solución. Entonces, por eso es tan importante, porque ¿qué pasa? A veces como que no nos gusta entrar en conflicto, ¿no? Evitamos el conflicto a todo lo que da. Decimos, es que no me gustaría pelearme contigo, qué flojera, ¿no? O qué flojera empezar una pelea y que se ponga como de locos, ¿no? O también en ese sentido de que creemos que si nos guardamos todo, de alguna forma estamos haciéndole bien a nuestra relación. Es como, es que prefiero no decírtelo. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a haber una pelea y entonces es muy importante entender que las conversaciones incómodas son parte de las relaciones exitosas. Siempre. Tú para tener soluciones y poder crecer en una relación, necesitas tener conversaciones incómodas. Si no hay estas conversaciones y prefieres no hablarlo, prefieres que todo esté bien, va a explotar, porque eso pasa con nuestros sentimientos. Mientras nosotros nos guardamos nuestros sentimientos, los sentimientos y emociones tienen que salir y van a salir. O sea, es como una tarjeta de crédito que la cargas y la cargas y la cargas y en algún momento tienes que pagar la cuenta. O sea, ya sabes. Entonces, por eso es importante que al momento de yo sentir mi emoción, aceptarla, vivirla y sacarla. ¿Por qué? Porque si no, va gotita a gotita llenándose el vaso y entonces me guardo todo, pero
por eso dicen la gotita que derramó el vaso, ¿no? Porque estuve tanto tiempo sin decir que lo último que hiciste probablemente no fue tan malo, pero ya reventé. Y se rompen las relaciones por esto, porque evitamos la comunicación. Al evitarla, pues obviamente casi casi estamos condenando la relación, ¿no? Por eso es muy, muy importante. Sí, ahorita la otra vez estaba platicando con una amiga y le decía, estábamos platicando justo de esto, somos personas que nos cuesta mucho trabajo o nos conflictúan mucho los conflictos. Entonces no nos gusta y evitamos a toda costa eso, nos cuesta mucho trabajo poner nuestros límites porque justo queremos evitar los conflictos, las peleas. Y entonces yo tuve una relación muy catastrófica antes. Entonces, como que aprendí de eso y aprendí a que tengo que expresarme más, pero aún así me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y mi amiga acaba de salir de una relación de muchos años que también le costaba eso. Entonces, como que caímos en cuenta de que sí tenemos que cambiarlo, pero nos sigue costando mucho trabajo hacerlo a pesar de que ya sabemos que está mal, ¿no? Y en Claro, cambio existen personas que les es muy fácil decir todo lo que sienten y lo que les pasa. Pongo mucho de ejemplo a mi novio porque él es súper así, o sea, él como que me habla y me dice y así, y él me anima de que dime qué tienes, dime por qué estás enojada y no sé qué, y yo de que es que no sé, y como que me cuesta mucho trabajo reconocer mis emociones, pero a lo que voy es que entonces también hay personas que les va a costar más trabajo esta comunicación, ¿no? sí, claro. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Lo que se busca, bueno, en mi caso, no, en la terapia, es ir trabajando estas partes de inseguridad que podemos llegar a tener. Okay. Y pues sí hay personas de cierta forma más introvertidas, ¿no? Que les cuesta más trabajo abrirse, ser más expresivas, mostrar sus emociones. Hay personas que les cuesta mucho trabajo que la otra persona los vea llorar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y dices, pues son cuestiones que tal vez vivieron en su infancia, ¿no? En este caso de un hombre que vivió toda su vida creyendo que el hombre que llora es maricón, ¿no? Ujú. Entonces, como esto de ir siendo consciente, lo mismo, ¿no? Ser consciente de esto para ir rompiendo tal vez esos patrones que no nos dejan de cierta forma como crecer. Y creo que es muy curioso lo que dices, porque justo esta parte de, en sí el mexicano tiende a tomarse todo muy personal, Ujú. todo se lo toman personal. O sea, si tú pones un límite, o sea, se ofenden, ¿no? Tú dices, oye, ¿quieres salir al cine? No. ¡Ah! Ya sabes, es como, ¿por qué? Y empiezan a hacerse como suposiciones, como de, ¿será que hasta de que cualquier cosa, ¿será que huelo mal? ¿Será que, o sea, Ujú. y la persona simplemente no tenía ganas? Y por ejemplo, esto se ve mucho en la cultura, bueno, más de Europa. Las personas están más acostumbradas a decir sí o no según lo que sientan en el momento y no se lo toman personal. O sea, ellos son capaces de decir, no quiero, no te voy a dar explicaciones, no tengo por qué decir, simplemente no se me antoja, tal vez a la próxima. Y ya la otra persona entiende, respeta y ahí lo deja. Y tal vez a la próxima lo vuelve a invitar, tal vez no, pero bueno, así queda, ¿no? Entonces, como que siento que eso es muy importante más entre nosotros, no tomarnos las cosas de manera tan personal, porque nos aferramos a lo que el otro nos está diciendo y no es nuestra responsabilidad. O sea, si una persona me dice, oye, no me gusta que toques mis cosas, no es porque yo le caiga mal en particular, es su límite, es su manera de protegerse y yo tengo que respetarla y siempre tengo que respetar esta parte. Entonces, yo creo que a veces, y me incluyo en esta parte de no saber decir que no, ¿no? Me cuesta mucho trabajo decir que no y son cosas que no es un proceso lineal, no es como que paso de no tener comunicación asertiva a tenerla y es así recto, sino que es un proceso en donde van a haber veces en las que yo no voy a poder comunicarme de lo mejor que puedo, pero otras veces sí, voy a hacer conciencia y voy a tratar, pero en esos aspectos me cuesta muchísimo trabajo decir que no cuando simplemente no quiero. Entonces, es esta parte de tal vez distanciarnos un poquito
de esta parte de me lo tomo todo personal y todo a pecho y todo me afecta y todo me enoja y todo, aún está completamente en su derecho y ya. O sea, y ya, y tú, por ejemplo, en este caso de, pues de que te cuesta un poquito de trabajo, es válido. Así es tu personalidad. Eso no significa que probablemente en un momento no empieces a, no sé, a fomentarla más en tu vida, o probablemente ya lo estés haciendo. Pero entonces, como que querer comparar yo el proceso que yo tengo con el tuyo, o ya sea que a mí me va a frustrar o a ti te va a frustrar, porque exactamente cada persona es muy diferente y cada persona puede mejorar dentro de sus capacidades, ¿no? Y dentro de su disposición también. Y tocaste el tema de no tomarnos las cosas personales y creo que también es parte de esta comunicación asertiva, ¿no? Porque para una comunicación está el emisor, está el receptor, entonces también tiene que ver cómo voy a decir yo lo que siento, pero también cómo voy a tomar cuando otra persona me diga lo que siente, ¿no? O cómo voy a reaccionar. Y entonces se vuelve otra vez esta parte de qué estoy sintiendo cuando tú me dices esto, cómo te puedo ayudar, qué voy a hacer con con la información que tú me estás diciendo y cómo te voy a responder, ¿no? Porque a veces pasa que alguien nos dice lo que no le gusta, lo que le molesta y entonces nosotros, o sea, la persona está trabajando en su comunicación asertiva, pero nosotros no lo estamos tomando bien y entonces vuelve a fallar esta comunicación, ¿no? Entonces Exacto. también hay que saber ser receptor. Exactamente, justo, porque al final de cuentas, así como yo estoy trabajando en mí la comunicación asertiva, puede que el otro no tenga idea ni siquiera de lo que es, ¿no? Ujú, ¿Y qué pasa? Cuando nosotros anclamos nuestro crecimiento a qué tanto el otro me permite, entonces nunca crecemos. O sea, si yo estoy esperando ser asertivo solo si la otra persona lo es, ya ujú, valí. Entender que yo no voy a cambiar al otro, yo no voy a hacer que conteste como yo quiero, yo no voy a hacer que él reciba lo que yo le estoy diciendo como yo espero, simplemente voy a trabajar en mí. Y si la otra persona no tiene la capacidad tal vez en el momento de tener cierta madurez para tener o entablar un diálogo sin subirlo de tono, ese no es mi problema. Es eso, ese no es mi problema. El problema es de él. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones más que nada de conflicto? El conflicto nosotros, para que exista, tienen que haber mínimo dos personas en una pelea. ujú, Y yo soy co-creador del conflicto, si yo lo permito. Entonces, al único al que yo puedo controlar y cambiar es a mí mismo. Entendiendo esto, no me fijo en los demás, me fijo en mí, en cómo yo puedo mejorar. Y es esta parte de la comunicación, por ejemplo, y hay diferentes como maneras para ser asertivo, en el sentido de, primero que nada, estar sereno y abierto y proponer ese diálogo, porque hay veces que queremos forzar nuestra opinión en los demás. Ni siquiera les preguntamos si quieren saberla, ujú, ¿no? Y entonces hay veces que dicen, es que no, como que, oye amiga, regresé con mi ex. No, pero ¿qué te pasa? Pero es que no te pedí tu opinión, te lo ujú, conté. Entonces, como que estamos muy acostumbrados a que el otro tiene que a fuerza escucharnos y tiene que, ¿no? Y esas creencias erróneas de la otra persona no tiene por qué. Entonces, si yo puedo, también la comunicación es el silencio, es saber yo guardarme mis opiniones si no me las están pidiendo. Y ahorita hay mucho de esta parte de no comentes de un cuerpo ajeno ujú, si no te piden tu opinión, ¿no? No digas, oye, está subida de peso, como que te veo más gordita. Es como, sí, la persona tiene espejo y se ve, no tienes por qué decírselo. Entonces, es así con todo. O sea, las personas vamos por la vida emitiendo juicios y criticando y pensando que la persona a la que criticamos quiere de alguna forma saber nuestra opinión. Entonces, yo creo, primero, poner las bases de, ¿estamos dispuestos a tener un diálogo? Si no estamos dispuestos las dos partes, mejor en ese momento no. Si te dicen sí, la verdad sí quiero hablar, entonces ya damos eh, por comenzada nuestra comunicación y podemos primero que nada fijarnos en cómo nosotros
expresamos de la forma no verbal, porque todo comunica. Incluso el silencio comunica. Entonces tenemos que saber qué nos dice el silencio, ¿no? Pero bueno, empezando nuestra comunicación no verbal, cómo estoy sentado, o sea, todo eso, ¿no? Porque imagínate que te digan, no, sí, te entiendo, sí, y estar checando tu Ujú, teléfono o así, ¿no? Y dices, no, es que no estás siendo asertivo, así no es. O sea, sí me estás diciendo que me entiendes y todo, pero no. O luego como que haciendo los ojos para atrás, ¿no? ujú. De que, ajá, sí, sí, no, sí te oigo. Entonces, como que todo eso comunica que estás cansada o, ajá. Nosotros en la carrera vemos justo también un poco de la comunicación no verbal y he aprendido bastante sobre eso. Aparte, pues estuve mucho tiempo en terapia y justo me enseñaban un poco sobre estas actitudes también. Y me pasa que a veces cuando yo peleo con mi novio, él a veces se cruza de brazos, ¿no? De que así. Yo le digo, es que no te cierres, o sea, empecemos por nuestro lenguaje corporal y no te cierres con el mismo cuerpo, ¿no? O a mí me encanta estar acostada, bueno, hacerme bolita. Cuando me entro en crisis, me hago bolita en cualquier lado, entonces normalmente estamos aquí en mi cuarto y yo me hago bolita en la cama. Y él es como de que, o sea, ábrete. Y yo empiezo a hablar y ya estamos peleando o discutiendo cualquier cosa. Y de repente otra vez ya estoy así, ¿no? Y él de que, es que regresa a la posición, ¿no? Porque el cuerpo habla, ¿no? Y eso también es parte de una comunicación, el cómo estás tú dispuesto y cómo estás abierto a la plática, a la conversación. Justamente. Y como tú dices, son de cierta forma inconscientes. O sea, tú puedes estar conscientemente diciendo, no cruces las piernas, no cruces las piernas, no, ¿no? Y de repente la pierna se te cruza porque ya Ujú. estás acostumbrado. Entonces, ser conscientes de cómo nuestro cuerpo, qué es lo que está diciendo nuestro cuerpo hacia la otra persona, que pues obviamente tú que estás más consciente y sabes más, te das cuenta, ¿no? Pero al final de cuentas, en general, ser así, ¿no? Para toda comunicación que tengamos y también, por ejemplo, evitar descalificar el sentimiento del otro, evitar criticar, ¿no? Y evitar mucho, siento, estos absolutos de, por ejemplo, siempre haces esto, ¿no? Siempre estás haciendo esto y siempre, y tú te pones a pensar, ¿de verdad es siempre? ¿O simplemente estás notando cuando me equivoco? ¿No? O nunca has sabido prestarme atención, nunca te vistes bien, o como todos estos de absolutos, ¿no? O nadie me quiere, nadie está para mí, ¿no? Y O siento que lo todos son hacemos mucho, iguales. ¿no? O Ujú. sea, todo el tiempo lo estamos diciendo. Yo lo he notado de mi mamá, en mi papá, en mis amigos, en mi novio, yo misma lo hago, ¿no? O sea, como que siempre nos vamos bien al extremo de que nadie y todos y nadie me quiere y no tengo amigos. O sea, como que siempre hablamos muy en general y creo que también es parte de esa comunicación, de ese lenguaje que debemos mejorar, ¿no? Exacto. O luego, precisamente, ¿no? Como querer generalizar cuando la experiencia de vida de cada quien es particular, ¿no? En el sentido de decir, es que nunca me ha pasado encontrar a un hombre bien. Ujú. No hay hombres, por lo tanto, que sean buenos, todos son iguales. Y dices, bueno, tal vez las experiencias que has tenido en tu vida te han llevado a no tener, pues, relaciones sanas pues, lo que sea, ¿no? Que pudo haber pasado en la vida de la persona, pero ese no significa, ¿no? Eso no significa que sea así. Tal vez deberíamos de abrirnos un poquito más, cambiar ciertos patrones que tengamos ahí para relacionarnos, ¿no? Que son inconscientes también. Y es que la mayor parte de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos son inconscientes. Por eso es importante hacer conciencia de todo esto. Y pues sí, al final de cuentas, como pues esta parte de nosotros ver a la otra persona, ver lo que está sintiendo y validar su emoción. Te estás sintiendo así, es por algo. Tal vez es algo y como que esta parte también es importante de entender que no porque a mí me moleste algo, al otro le va a molestar y no porque a mí me da igual algo, al otro le tiene que dar igual. Ujú. Entonces, entender esta variedad de emociones que cada quien puede tener. O sea, probablemente a mí no me molesta que agarren mis cosas prestadas, pero a mi pareja le molesta muchísimo.
el que para mí sea indiferente esa cuestión no significa que yo tengo el derecho de ir a agarrar sus cosas porque hay X, a mí no me enoja, pero no, o sea, por eso es importante saber qué es lo que me molesta desde un principio, cuáles son mis límites, qué sí tolero y qué no tolero, y para ahí empezar entonces ya a tener cierta asertividad en todas las cuestiones, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste esta parte de que al otro no le tiene que molestar lo que a ti te molesta, por ejemplo, yo soy cero celosa, o sea, con mi novio soy cero celosa y él sí es más celosillo. Entonces, una vez me dijo que iba a ir a una fiesta con unas amigas, sus amigas desde hace años, entonces me dijo que se iban a hacer pijamada y que se iba a quedar a dormir y que no sé qué. Y a mí me dio completamente igual, fue como de que, ay, sí, quédate a dormir. Pero después mi cerebro fue como de que, si yo hiciera lo mismo, a ti no te gustaría. Y entonces como que sí le dije de que, oye, ¿no? O sea, pues, ¿por qué lo haces? Y si yo le decía, no te gustaría. Y me dijo, pues es que a ti, o sea, si a ti no te importa, ¿por qué me vas a decir que no lo haga? Entonces, como que yo le expliqué una metáfora en ese momento que para mí fue razonable, que es como cuando un niño, que le quitas la paleta a un niño y le dices que no se la puede comer, pero él sí la está comiendo, ¿sabes? Y yo le dije, es que no me gusta que tú te estés comiendo la paleta y que no me quieras darte tu paleta solo porque tú no quieres y yo me tengo que quedar sin paleta, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que tanto yo puedo permitir que el otro, o sea, si a mí no me molesta lo que la otra persona está haciendo, cuando la persona a mí sí me dice que lo molesto, o sea, ¿cómo funciona? No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro, yo creo que ahí en todo son acuerdos, Ok. más en tema de pareja. O sea, si tú no tuvieras problema en decirle, claro, ve, no hay problema. Pero hoy tú justo acabas de mencionar que sí tenías problema, no tanto con el acto, sino con que a él sí le enojaba. Ujú, ok. Entonces, tal Y es vez a válido. ti, exacto, es válido, porque tal vez a ti no te molesta el acto, pero sí te molesta que a él le moleste. Ujú, Entonces es como ¿cuáles son los acuerdos que yo puedo hacer para que tal vez él me permita o si de plano él no me, pues hay un acuerdo ahí en donde él simplemente no le gusta y yo por darle el gusto, ¿no? No lo hago. Ah, bueno, entonces tal vez sí sería replantearnos un poquito, pues qué tanto tú, pues vas a tener de cierta forma o vas a tomar esa decisión de ir. ujú, Entonces, siento que todos son acuerdos, más en una relación de pareja, el hecho de que a ti no te moleste algo, pero si verdaderamente a ti no te enojara que él fuera, pues no pasa nada, ¿no? Ahí tú dirías, pues sí, a mí no me molesta, tú ve, digo, si a ti te molesta, pues allá tú, ¿no? Pero sí yo creo que ya es muy particular de cada pareja que sí y que no. ok. Y eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? O sea, se tiene que Exacto, tener esa plática. exactamente. O sea, tú siempre la comunicación o sea, es esencial en una relación y mucho más en una relación de pareja, muchísimo Ujú, más. ¿Por qué? Porque tiene que ver la confianza, tiene que ver pues todo esto que son los pilares fundamentales de una relación y uno de ellos es la comunicación. Entonces, si nosotros evitamos tocar esos temas para no incomodar, ahí es cuando podríamos generar un conflicto después. ¿Por qué? Porque si él empieza a hacer cosas que te molestan, pero no sabía que te molestaban, en sí, pues ya ahí de quién es la culpa, ¿no? ujú, Entonces sería como yo tengo que comunicar, porque la otra persona, y pasa también muy seguido esta parte de tú deberías de saberlo, ujú. ¿no? Esta parte de tú deberías de saberlo cómo yo me siento o qué me hace enojar o mis pensamientos. Y entonces esta parte es que yo no tengo por qué leer la mente. Yo no soy adivino, yo no soy, ¿no? Y ahí ya de entrada se genera un conflicto. Y está Entonces, mucho el cliché de que las mujeres somos así, ¿no? Que las mujeres somos más de que tú debes saber por qué, ¿no? Y así, entonces siento que es algo que ha pasado a través de los años, justo que hemos normalizado estas actitudes de decir, tú debes saber lo que siento, tú debes saber imaginarte, ya sabes lo que hiciste, cosas de ese estilo, ¿no? Y pues es parte de esta, o sea de lo erróneo que está en la parte de la comunicación asertiva, ¿no? Ya ahí entra algo que corta esa comunicación y que entonces ya nos deslindamos, ¿no? De esa culpa. Es como de que tú hazlo, tú resuélvelo y nosotros ya no nos encargamos y entonces, o sea, como pues yo en mi carrera, ¿no? Emisor receptor
no le podemos dejar la comunicación solo a una persona, o sea, es de Exacto. dos, ¿no? Exacto, las dos partes siempre tienen que estar activas, ya sea recibiendo mensaje o dando el mensaje, ¿no? Entonces, justo como tú dices, esta parte de que sí es como más común en las mujeres, pero en general como el darle a la otra persona toda la responsabilidad del tú deberías saber, tú deberías, y siempre hay estas creencias erróneas. El tú deberías, yo no es mi responsabilidad, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver, ¿no? Como el deslindarte, como tú dices, de la responsabilidad de ser parte activa de la Ujú. relación. Entonces yo no tengo por qué leer tu mente. Si hay algo que te molesta, te pido de favor que me lo digas, ¿no? Y siempre evitar las etiquetas. Siento yo que igual eso es una parte súper importante en, por ejemplo, la diferencia que hay entre eres súper impuntual, Ujú. siempre eres muy impuntual, a Ok, decir, la verdad es que me gustaría que respetes mi tiempo. Te pediría de favor que la próxima vez que nos veamos llegues en el horario establecido. ok. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre yo decirte y etiquetarte como una persona impuntual a yo pedirte de una manera asertiva que no vuelvas a repetir Hasta esa se siente conducta o menos esa actitud? agresivo, ¿no? O sea, ya no es Exacto, tanto como el golpe, sino decir, oye, te pido un favor, o sea, ¿sabes? Como más tu exacto. participación que simplemente decirte cosas malas. Exactamente, exactamente. O sea, el sacar y etiquetar siempre va a ser malo. Y lo vemos más en los niños también. O sea, como los papás y, por ejemplo, la comunicación asertiva de los papás y los hijos es otra cosa, porque Ok. ahí ya tiene que ver también como la educación que les vas a dar y cómo ellos, porque al final, de cierta forma, siempre aprenden, ¿no? De los papás y cómo ellos van a aprender a comunicarse con los demás basándose en cómo yo me comunico con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido de que yo les diga, siempre haces todo mal, ¿no? Eres un, no sé, eres un huevón, eres flojo, no, en vez de decir, oye, estoy viendo que tal vez duermes hasta tarde, hasta la 1 de la tarde, ¿qué está pasando? Porque ahí podemos detectar también una depresión, podemos detectar también tal vez ideación suicida, ¿no? Que la Ujú. persona esté teniendo y de llegar a golpearlo con, eres un flojo, aún quiero entenderte, quiero que me platiques qué es lo que está pasando. Si es simplemente porque, oye, no me quiero levantar, hoy no tengo ganas, bueno, tal vez vamos a poner fechas, ¿no? O sea, de aquí a mañana te dejo descansar todo el día, pero ya a partir de mañana a tal hora tienes que empezar a movilizarte. ¿Por qué? Porque en esta casa somos un sistema que necesitamos, pues, funcionar bien, ¿no? Y si uno se queda atrás, toda la familia se atrasa. Entonces, como que involucrarlo, eso ya es todo otro tema, pero la verdad es que por eso la importancia, ¿no? De no etiquetar, de saber decir las cosas de una manera que también incluye la inteligencia emocional, que es esta parte de la empatía. O Ujú. sea, porque el otro escuche mi mensaje, voy a golpearlo verbalmente. O sea, de verdad como tal vez pienso tanto en mí, mis deseos y lo que yo quiero decir, que me vale cómo el otro se pueda sentir, cómo mis palabras puedan lastimarlo. No, tengo que aprender a decir las cosas para que el otro, y más si la persona no se pone a llorar ahí mismo, pero simplemente el tú golpearlo con una palabra, etiquetándolo de alguna forma, la persona se cierra, ni siquiera va a recibir tu mensaje. ¿Por qué? Porque se va a poner a la defensiva. Va a Claro. sacar sus mecanismos de defensa, se va a cerrar y va a escuchar así, ¿no? Y tú vas a estar atrás dándole un mensaje que probablemente en tu cabeza, ¿no? Estaba bien, pero como empezaste ya arruinó toda comunicación. Entonces, ¿cómo lo que yo voy a decir va a afectar al otro? Porque de verdad que con la lengua podemos construir o destruir. O sea, las palabras tienen tanto poder en nuestra vida que podemos traumar a una persona para toda su vida con algo que nosotros podamos decir. Ujú. Esa es la fuerza que tienen las palabras que muchas personas no son conscientes y se la pasan lastimando, hiriendo a los demás y los demás ni culpa, ¿no? ¿Por qué? Por no trabajar esta parte, por no tener esta madurez. Entonces, por eso se invita a esto, ¿no? Como que a visibilizar este tema y me da muchísimo gusto que tú lo hagas, la verdad,
porque pues son cosas que la gente necesita saber para empezar a modificar sus relaciones y mejorarlas, porque no hay nada más que mejorar, ¿no? En estos temas. O sea, ya si de por sí probablemente no lo estoy haciendo bien, el saber de estas cosas puede hacer que yo me dé cuenta de ciertas actitudes mías que me van a ayudar a modificar y a mejorar. Y qué mejor que eso, la verdad. Wow, y qué padre que hayas tocado el tema de la familia, porque entonces venimos aclarando que no solo es algo de una relación de pareja donde tiene que haber esta comunicación asertiva, ¿no? Incluso con los amigos, o sea, es cualquier relación interpersonal. Y creo que con la familia también es algo muy importante que tenemos que cuidar porque son las personas con las que convivimos todo el tiempo y ahí viene las personas, o sea, los papás son las personas, las primeras personas que conocemos, con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, esta comunicación que tiene que haber, no sé, me pasa que choco muchas veces. Cuando llegó la pandemia empezamos a chocar mucho aquí en mi casa y creo que a poco nos empezamos a llevar mejor porque empezamos a comunicar lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba y fíjate que a mí siempre me dicen mi mamá, mi padrastro, vivo con ellos, me dicen de que ay, eres súper exagerada y te tienen que tratar con el pétalo de una rosa porque si no ya te estás enojando, porque a mí me choca que me hablen feo, o sea, que me digan las cosas de mala manera, me cae súper gordo. Entonces, siempre les digo como que, oye, pues es que no me hables así, o sea, aprende a decir las cosas, hay que decirlas más bonito, y entonces me dicen de que yo soy súper sensible y que no sé qué, no sé cuánto, pero me acabas de enseñar que no estoy loca. Entonces, o sea, sí es algo que tenemos que trabajar todos, ¿no? O sea, y ahorita como te digo, como que cada vez se está visibilizando más toda esta parte, entonces los futuros padres que vienen, como que se les tiene que hacer esta conciencia, ¿no? De, oye, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? O sea, desde ahí vienen esta parte de cómo se va a comunicar después. Exactamente. Exactamente en la familia creo que es esta parte de que ya se está hablando más de la salud mental como prioridad y como prioridad en todos los ámbitos. O sea, hemos visto incluso en las Olimpiadas que se han salido, ¿no? De la competencia por cuidar su salud Ujú, mental. Entonces, como que en este tema de saber, es prioridad. O sea, puede que incluso estés bien físicamente, perfectamente sano, pero si no estás bien mentalmente, puedes incluso pues llegar al suicidio. Entonces, ¿cómo eso afecta? O sea, ¿cómo es un todo la persona, ¿no? Y esta parte de justo la familia, como cada uno, ¿no? Cada papá lo hizo tal vez lo mejor que supo en su momento, lo mejor que pudo, y esto que se viene cargando de tal vez ser más duros, ¿no? Incluso llegar a los golpes, que ya ahora ya no se ve tanto. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo de esos errores y ujú, vemos, por ejemplo, nuestros papás son grandes plataformas de crecimiento, tanto que hayan sido los mejores papás o tal vez no hayan sido los mejores, pero lo hicieron lo mejor que pudieron, ver qué me faltó a mí, cuáles fueron mis carencias de chiquito, qué me pasó a mí que me hubiera gustado que no me pasara o qué me hubiera gustado que me dijeran mis papás, me hubiera gustado más cariño físico, más palabras como que me dijeran que me amaban, ¿no? Todo esto que nos ayuda a darnos cuenta de cómo no me gustó o qué sí me gustó para nosotros hacer lo que nos sirvió y nos gustó con nuestros hijos y nuestra familia y nuestra pareja y que de plano las carencias que yo tuve, que me gustaría que mis hijos jamás vivieran esas carencias, ¿no? Que jamás les faltara ese amor, ese cariño, que mis hijos varones supieran que está bien llorar, que ujú. está bien verse vulnerables, que está bien sentirse tristes, que no pasa nada, que es parte de, ¿no? Entonces, como que toda esta parte de entender y de tomar todas nuestras experiencias y capitalizarlas, ¿no? Como, ¿qué me enseñó mi papá? Porque a veces incluso siendo, y eso yo lo hago mucho luego con mis pacientes, por ejemplo, sí decir, ¿qué fue lo que de plano no? ¿Qué fue de lo que de plano no me gusta, pero que sí? ¿Qué Ujú. tomo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué agradezco? Y bueno, lo otro lo perdono, lo sano y lo dejo ir, ¿no? Como te digo, no es mi responsabilidad, era su responsabilidad y lo que ellos hicieron mal no fue mi culpa. Entonces, como que deslindarnos de esta parte de no fue mi culpa cómo me habló mi papá, no fue mi culpa, era la forma en la que él pensó que era lo correcto. Entonces, entendemos esto
y vamos procesando las cosas y vamos perdonándolas, que son cosas que te digo, las emociones, si no las expresamos, de verdad pueden llegar a tal punto que, bueno, no sé si conoces el término, ¿no? De somatizar, de Ujú, pasar lo psicológico a lo físico y manifestarlo en dolores, en enfermedades. Pero hay personas que de verdad, por ejemplo, nunca sanaron una herida de la infancia, llevan con este coraje, este resentimiento toda su vida y de grandes les surge un cáncer de garganta, ¿no? ujú. Porque quisieron llorar, quisieron y sintieron aquí la presión y nunca lo hicieron, por orgullo, por ego, por lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo se manifestó? Claro, aquí, ¿no? O en el hígado o en diferentes cuestiones. Entonces, por eso es muy importante decir las cosas, decir lo que sentimos y bueno, es esta parte de la comunicación. Creo que para ir cerrando es uno de un gran forma de ir cerrando, ¿no? El decir, tiene consecuencias el no poder comunicarte, ¿no? Y incluso, o sea, hay gente que no cree que las emociones pueden llegar a causar enfermedades, pero yo creo rotundamente que sí. Pero incluso si no piensas en eso, emocionalmente no te vas a sentir cómodo si no estás expresando lo que sientes, ¿no? No te vas a sentir cómodo en el lugar en el que estás, con las personas con las que te relacionas, pues porque no estás comunicando cómo te sientes, ¿no? Incluso puede llegar a pasar el tener enfermedades si no te estás expresando, ¿no? Creo que es algo que cabe resaltar muchísimo y no sé si gusta cerrar con algo más, Andrea. Claro, pues sí, o sea, de lo que mencionas es totalmente cierto. Esta parte de personas que tenían, por ejemplo, muchas agruras, mucho dolor estomacal o esta parte de dolor de quijada, ¿no? Porque luego se hace bruxismo y eso es provocado por la ansiedad. Entonces, en cuanto encontraron el origen de su ansiedad, de su emoción y lo sanaron, les dejó de dar dolor, les dejó de dar la enfermedad. Entonces se dieron cuenta que el origen era emocional, no tanto físico. Entonces como que está muy interesante esa parte, pero justo, o sea, yo invito a todos los que nos están escuchando a que pues se replanteen su forma de comunicarse, que procuren esta parte de sacar sus emociones que son completamente válidas y que pues al final de cuentas tengan mejor comunicación con todas las personas de su alrededor y créanme que en cuanto hacemos conciencia y cambiamos, o sea, todo va para bien, la verdad. Entonces, pues nada, vale, te agradezco muchísimo que me hayas invitado de verdad. Me dio mucho gusto compartir este tema que me apasiona muchísimo y pues ojalá nos veamos en otro momento. Sí, muchísimas gracias, Andrea. Me gustó muchísimo platicar contigo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy en Instagram por ahora y en TikTok y es el mismo usuario, es @psic como psicóloga, o sea, PSIC punto Andrea punto esc, ESC. Perfecto, igual yo voy a dejar el link en la parte de abajo. Y muchísimas gracias por todo, Andrea. Igual las personas que no la siguen, vayan a seguirla. Das terapia, ¿verdad? Es correcto, sí, doy terapias pues online y presencial y más que nada te digo, me enfoco a adultos, ya sea individual, de pareja o familiar. Perfecto, ya saben entonces dónde contactarla. Y muchísimas gracias, Andrea, y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio.